Muy buenos días, bienvenidos al canal de David Roll, Política para Extraterrestres. Esta es mi clase sobre el origen de los partidos políticos, que va a quedar abierta al público en general, aunque está diseñada para mis estudiantes de partidos políticos. Por favor, suscríbase al canal y envíele a otras personas la clase si le parece importante. Hoy vamos a hablar del origen de los partidos políticos a partir de varios autores. Ese debate sobre el origen de los partidos políticos tiene que ver con unas viejas discusiones. La discusión es si los partidos políticos han existido desde siempre o solamente en los últimos tiempos. Según los orígenes de los partidos de varios autores, existe un falso origen histórico. Es decir, se piensa que los partidos existían desde Grecia, todas esas peleas entre Diacos, Paralios, Pideos, o que en la famosa guerra civil de Roma, Mario y Sila, los patricios y los plebeyos también eso eran partidos políticos, o que por allá en esas peleas, ya después de Martín Lutero, entre los papistas y los antipapistas en Europa, aquello eran partidos, pero no, se dice que no son partidos políticos, que hay unos antecedentes, pero eran partidos políticos que de alguna forma no tenían programa, como en el caso de los Whigs y los Tories en Inglaterra, y en el caso de los partidos políticos de Estados Unidos después de la independencia, los que recientemente se publicaron. Por supuesto, se dice que los partidos vienen de Inglaterra en el siglo XIX, que venían, se conformaron en el siglo XIX, pero que venían ya desde el siglo XVII con la Revolución Gloriosa. Incluso algunos dicen que desde la época de 1832 se hacen realmente partidos políticos, que por supuesto el antecedente vendría a ser remotamente la Carta Magna. Pero lo cierto es que hay varias teorías sobre el origen de los partidos que han sido clasificadas por Lampalombara y Weiner. Unas teorías son las teorías institucionales, que es la teoría de Divergé, según la cual los partidos políticos surgen alrededor de una institución que es el Parlamento después de la Revolución Francesa, como veremos al final. Otras teorías son las teorías de la situación histórica, según las cuales los partidos políticos son el fruto de la transformación política de la sociedad. Y tenemos otras teorías que son las teorías del desarrollo, según la cual los partidos políticos surgen cuando tenemos una situación de modernización. Entonces, la modernización da lugar a partidos políticos. La situación histórica dice que da lugar a partidos políticos cuando aparece el Estado. Veamos primero la teoría de la situación histórica. Según esta teoría, que es basada en el Nation Building o la teoría de la formación de los estados, que se basa en el modelo ágil de Talcott Parsons, parte de dos ejes. Uno vertical, en el cual hay un centro integrador y una periferia centrífuga, cuando se forman los estados. Uno horizontal, a través del cual pasan las relaciones citadas por medio de elementos económicos, militares, religiosos y lingüísticos, culturales sobre todo. Y dice entonces la teoría de la situación histórica que hay 4 fases que vamos a ver a continuación. La primera fase es la dominación de la periferia por el medio, o sea, por el país que se declara, la ciudad que se declara capital del país. Eso crea unidad territorial. Pero el segundo paso es la homologación, que es la actividad de penetración e igualación cultural de todo el territorio por el centro conquistado, siendo el tercer paso la participación cuando la periferia se incorpora a la labor de la gestión que se realiza desde el centro. Y por último viene el cuarto paso, que es la redistribución, que es conseguido por el reequilibrio entre el centro y la periferia. Se impone una reconsideración de las relaciones superados los impulsos separatistas. La periferia acepta gobernarse con mayor o menor grado de autonomía. Entonces, para esta teoría, los partidos políticos surgen justamente en ese contexto.
Es decir, en este proceso de construcción del Estado-Nación, se han tenido que enfrentar a diferentes clivajes o conflictos. Un enfrentamiento entre el centro y la periferia, y aparecen entonces partidos nacionalistas, partidos regionalistas, partidos centralistas, partidos independistas, partidos autonomistas, partidos separatistas. Otro conflicto es el predominio de estructuras eclesiásticas en política versus secularización. Es decir, los que quieren estar independientes de la iglesia, los que quieren estar cerca de la iglesia o de las iglesias. Entonces, ahí surgen partidos laicos y partidos confesionales. De hecho, el partido más importante de Europa se llama la democracia cristiana, justamente. Y a propósito de los de enfrentamiento entre centro y periferia, sabemos que existe el Partido Nacionalista Vasco en España, por ejemplo, y partidos centralistas como el Partido Popular. El otro conflicto es el efecto de la industrialización. Es decir, viene un aumento de las ciudades versus la despoblación del campo y aparecen entonces unos partidos que son urbanos y otros partidos que son campesinos donde hay libertades campesinas. Podríamos decir que en Colombia el único partido campesino que hay es el partido que ahora se llama FARC. ¿Cuál es la crítica que se le hace a este concepto de que los partidos políticos surgen por la construcción de los estados? Que es un paradigma muy eurocentrista que solo explica los partidos en Europa y en cierta parte de Europa y que es inaplicable pues, a procesos posteriores en los que no hay una formación de Estado-nación, sino otras figuras. La tercera teoría, la teoría del desarrollo, hemos hablado pues de la segunda, vamos a hablar por último de la primera. La teoría del desarrollo dice que los partidos son un resultado del proceso de modernización. Esta teoría tuvo un auge entre el 60 y el 75. Por supuesto, esa idea de modernización era muy compleja, pero lo cierto es que había una urbanización creciente, una mayor información, una mejor comunicación, una mayor participación ciudadana, un sometimiento a la autoridad racional, una división de la vida privada, ocio, y de la pública, o sea, de lo útil. Y entonces, en la medida en que se dan estos elementos, dice la teoría, va a haber partidos políticos. Cuando crecen las ciudades, hay más información, hay mejor comunicación, los ciudadanos participan más, la autoridad racional es más aceptada y ya empieza a haber una división de la vida privada y pública. Empieza a haber entonces la posibilidad de partidos políticos como una forma de representación. De alguna forma se dice que este concepto de división privada y pública fue pues válida entre los siglos XVII y XIX en los estados nacionales de Europa y que en esta teoría ya estamos hablando de que los partidos tienen funciones relevantes que no solamente se aplican a países del primer mundo, sino a países del tercer mundo. ¿Cuáles serían entonces como las conclusiones? Finalmente, los partidos son de origen institucional, como decía Diverger, que surgen alrededor del Parlamento francés. Los partidos son estos que provienen de la Revolución Inglesa, o los partidos vienen de Estados Unidos, o los partidos son el producto del surgimiento de los estados o del desarrollo. La principal conclusión, la que tiene consenso, es que los partidos políticos son uno de los resultados de la quiebra de la sociedad tradicional, de la transición a la sociedad industrial, como lo plantean pues Ostrogolsky, o sea, de la destrucción del antiguo régimen. Aunque eso solo se aplica al mundo occidental, se dice que eso mismo tiene efecto después por lo que llamamos el difusionismo o las olas de democratización. Es decir, que en otras sociedades hubo quiebras de la sociedad tradicional, solo que fueron pues por razones externas o exógenas. La mejor definición que tenemos para hablar del origen de los partidos es la que señalamos aquí. La división entre una sociedad civil como ámbito de la libertad, de la persona dotada de unos derechos inherentes, y la sociedad política o Estado como ámbito de la necesidad, solo era posible si se matizase con la existencia de unos cauces de comunicación y de intercambio entre una y otra. Estos cauces fueron el Parlamento, los partidos políticos y la opinión pública. Es decir, los actores políticos en la época de la legitimidad tradicional eran el rey y los súbditos, y toda la relación eran rey-súbditos.
cuando ya se le corta la cabeza al rey, se elimina la figura del rey o se le pone como secundario, aparecen dos nuevos actores. Aparece el Estado como un actor, el centro de imputación de derechos y deberes, y aparece otro actor que ya no es el súbdito, sino lo que se llama la sociedad civil. Entonces, para relacionar a la sociedad civil con ese nuevo actor que es el Estado, pues hay muchas figuras, pero una de esas figuras son los partidos políticos. La otra son los parlamentos y la opinión pública. Los partidos políticos son un cruce entre, una forma de cruzar las relaciones entre esos nuevos dos actores, el Estado y la sociedad civil. Vamos a ver ahora el texto de Duverger. Vamos a ver cómo Duverger, vamos a hablar de la teoría institucional, cómo Duverger diferencia, hace unas diferencias para entender el origen de los partidos en su famoso texto sobre esto. Vamos a ver cuál es la diferencia entre facción y partido, cuándo aparecen por primera vez, cuál institución está más ligada a los partidos políticos, cómo se crean a partir de estas instituciones, qué era lo que más los unía, cómo se llegó a la cuestión ideológica, cuál era el papel del interés, por qué surgen de la izquierda los comités, cuáles son los diferentes orígenes del comité, cómo se va conformando el partido a partir del comité y de esa institución, cómo se da el origen exterior de los partidos políticos y qué los diferencia de otros. Entonces, las teorías que vimos son la teoría institucional, que es esta, la teoría de la formación de los estados, la teoría del desarrollo y la más envolvente, la teoría de que fue un cambio de un viejo modelo a un nuevo modelo. Sin embargo, esta parte institucional merece que la analicemos. La primera pregunta, o lo primero que se dice Duverger, es cuál es la diferencia entre facción y partido. Para Duverger, las facciones son grupos en competencia por el poder que se han dado en diferentes momentos de la historia, mientras que los partidos políticos tienen un origen concreto. Cuando vemos el texto de Duverger, entonces finalmente, ¿cuándo aparecen por primera vez en la historia partidos políticos según él? Solamente él considera que en 1850 en Estados Unidos por primera vez, estamos hablando de partidos políticos, tengan en cuenta que estamos entonces con una institución que ya lleva 170 años apenas. ¿Cuál sería esa institución más ligada a los partidos políticos? Son los parlamentos, porque al crecer sus funciones de independencia generan la creación de partidos políticos. ¿Cómo se crean a partir de instituciones? Entonces lo que dice Duverger es, hay unos grupos parlamentarios, hay unos grupos de personas que se llaman comités electorales que son externos a los grupos parlamentarios, se empiezan a relacionar esos grupos parlamentarios surgidos después de la Revolución Francesa, había facciones en los parlamentos y finalmente se aparece un nuevo grupo y ese nuevo grupo ya no es parlamentario, sino que es el partido político independiente. ¿Pero por qué surgían los partidos políticos? Todo el mundo piensa que era por la ideología. Resulta que no. Los primeros partidos políticos surgieron, por lo menos en la Francia, que señala postrevolucionaria Duverger, por la vecindad geográfica, porque vienen, por ejemplo, como decir, todos de Nariño, o todos de la costa, o todos de la Antioquia, el eje cafetero. En Francia lo mismo, cuando se reunieron después de la Revolución Francesa, pero también por la afinidad profesional, porque los gremios todavía tenían fuerza desde la Edad Media. Solamente al final los partidos empiezan a tener un elemento ideológico. Entonces, ¿cómo se llegó a esa cuestión ideológica? En 1789 llegan de las provincias las personas a París, se agrupan por regiones y después empiezan a encontrar afinidades entre unos grupos y otros sobre cuestiones generales. Por allá en 1848, dice Duverger, se empiezan a reunir por ideas, pero todavía no eran muy claras esas ideas, entonces ni siquiera tenían el nombre de las ideologías, sino que tenían el nombre del lugar donde se reunían, como los bretones. ¿Cuál era el papel del interés? Esto es muy importante en el texto de Duverger. Lo más importante de los partidos es que la gente se metía ahí era porque le convenía. Se unían porque querían mantener curules, porque querían tener ministerios. De hecho, Ostrogorsky, que hizo un estudio de los partidos a principios del siglo XX, dijo que era muy común el hecho de que se compraran votos y que curiosamente eso hizo que los partidos políticos tuvieran cierta disciplina, aunque hoy parece una cosa horrible. Sin embargo, los partidos políticos no se acabaron por ese origen tan extraño,
sino que con el tiempo se libraron de esta cuestión de que se compraban los votos. ¿Por qué los partidos de izquierda surgen de los comités? Recordemos que hay comités que son externos y grupos parlamentarios que son internos al Parlamento. Lo que pasa es que cuando hay un sufragio universal, si usted no crea el comité, la gente va a estar votando por los partidos tradicionales. Entonces los comités surgen por fuera, aprovechando el sufragio universal o crecen, y ya después los partidos de derecha también hacen sus comités externos. ¿Cuáles serían esos orígenes del comité? Pues primero era el candidato y los amigos, porque era muy mal visto presentarse solo. Por ejemplo, los estudiantes presentaban a sus compañeros, los obreros presentaban a su representante, y ya aparecen los partidos socialistas, también los clubes locales, los periódicos. ¿Cómo se va conformando entonces el partido de esta teoría institucional a partir de ese comité, de esa institución? Primero, los comités se van federando alrededor de un candidato y su grupo parlamentario, pero llega un momento en que el grupo domina en la última fase. Es decir, el partido ya no depende del grupo parlamentario, sino que ese partido busca crear nuevos comités y termina el comité dominando la situación. Entonces ya el partido no depende del grupo parlamentario, ya el comité ni es partido ni es grupo parlamentario, ni es comité ni grupo parlamentario, es un partido y se independiza del grupo. Ahora, los partidos entonces tienen origen interior, que es el origen parlamentario. ¿Cuál es el origen exterior? Pues los sindicatos, y ahí surge el Partido Laborista Inglés, las cooperativas agrícolas, los grupos de profesores, las sociedades de pensamiento, los propios masones, las iglesias, como la democracia cristiana, en un momento dado, los antiguos combatientes, las ligas, que aunque eran muy antipartidistas, terminan volviéndose partidistas, las sociedades secretas, algunas sociedades clandestinas reinsertadas, grupos industriales y patronales son el origen exterior de los partidos. ¿Qué los diferencia entonces de otros? Los diferencia en que los exteriores son más descentralizados, son más disciplinarizados, son más disciplinados y coherentes, son con menos influencia del grupo, con menos relación con los elegidos y con más desapego de las elecciones. Así tenemos entonces, en este sentido, la conclusión pues nuestra es que los partidos políticos no es lo que siempre ha existido. Es decir, no siempre que había una confrontación política se puede hablar de partidos políticos. Eso eran como facciones que existían en la historia de la humanidad. Después hay un conflicto entre lo viejo y lo nuevo, el viejo régimen, el nuevo régimen. Hay una aparición también del surgimiento de los estados. Hay una desaparición de esa idea de súbdito y de rey, y va siendo reemplazada, ya uniendo todas las teorías, va siendo reemplazada por un nuevo concepto en el cual hay una sociedad civil y hay un estado que se tienen que relacionar primero con el rey, después sin el rey, y una forma de relacionarse son los partidos políticos. Así que todas las teorías en cierta forma son válidas. Tiene razón Diverger, que el origen histórico en Francia es cierto. También el antecedente de los Whigs y los Tories, y también los partidos en la Revolución Inglesa, los mismos partidos de la independencia americana, aunque no empiezan a ser partidos sino hasta 1850. Y definitivamente los partidos son el fruto de la modernidad, el fruto de ese cambio radical que hubo en la historia de la humanidad en un momento determinado, pero tienen muy poquito tiempo. Estamos hablando de 170, de 200 años, por lo cual en otro video vamos a ver por qué esos partidos entran en crisis, primero porque se difunden por el mundo, pero también por qué entran en crisis y cómo se están afrontando esas crisis. Una crisis en los años 90, hubo otra crisis incluso en los años 70, y ahora estamos en otra crisis en el 2020 que se habla pues de democracias fatigadas. Este es el resumen entonces de la historia del origen de los partidos políticos para mi clase sobre partidos políticos y sistemas electorales que dicto, pero que quiero hacer público pues para el canal de YouTube, por lo menos por un tiempo. Este es el canal de YouTube, David Roll, Política para Extraterrestres. Se puede suscribir al canal
y le puede mandar este video a otras personas. Nos vemos entonces en el próximo video de Política para Extraterrestres.